Capítulo 16 de las buenas obras es el título de este capítulo. Voy a comenzar haciendo una afirmación. Los hombres, las personas sin Cristo no pueden hacer buenas obras aceptables a Dios. Bueno, es una afirmación que quizás los que no creen en el Señor la cuestionan, ¿no? La razón por la cual podemos nosotros hacer esta afirmación es por lo que ya estudiamos en el capítulo 6 cuando hablábamos de la doctrina de la depravación total del hombre. Es decir, el hombre ha quedado contaminado totalmente por el pecado, por la maldad, y por lo tanto todo lo que sale de sí desagrada a Dios. Y solamente la obra de Cristo es la que puede transformar, no solamente en el sentido evangélico de creer y tener fe salvadora, sino también todo lo que sigue en la trayectoria de la vida del creyente lo transforma Cristo. Pero bueno, surge entonces una pregunta. ¿Puede el creyente hacer buenas obras? Hemos afirmado que el no creyente no puede hacer buenas obras, ¿no? ¿Puede el creyente hacer buenas obras? ¿Y qué tan buenas son esas buenas obras? Bueno, son preguntas que vamos a intentar resolver a la luz de este capítulo 16. El bosquejo del capítulo lo podemos estructurar en 5 partes. La primera es la norma de las buenas obras, que está desarrollada en el párrafo 1. Luego la importancia de las buenas obras en el párrafo 2. La causa de las buenas obras, párrafo 3. Las limitaciones que tienen las buenas obras de los creyentes, párrafos 4 y 5. Y quinto punto, la aceptación de las buenas obras, párrafos 6 y 7. No vamos a estudiar cada uno de ellos, vamos a tratar de enfatizar en los elementos centrales de cada uno de los elementos que aparecen, digamos, estructurando este capítulo, estas afirmaciones que estamos haciendo. La norma de las buenas obras. Dice la confesión, las buenas obras son solamente, y subrayo esa palabra, solamente aquellas que Dios ha ordenado en su santa palabra y no las que sin autoridad de esta, sin la autoridad de la palabra, han inventado los hombres por un fervor ciego o con cualquier pretexto de buenas intenciones. Hay 2 afirmaciones que aparecen en este texto del primer párrafo del capítulo. La primera es, las buenas obras son aquellas que Dios ha ordenado en su palabra. Y la segunda, no son las que los hombres creen que son buenas obras independientemente de la palabra de Dios. O sea, hay un aspecto positivo y un aspecto negativo, ¿no?, en la afirmación en este párrafo. Lo que nos lleva a entender estas afirmaciones es que la voluntad de Dios es la que rige o es la regla que define lo que son las buenas obras. Es la palabra de Dios, es la voluntad de Dios. El conocimiento práctico de la voluntad de Dios solamente se halla en la palabra de Dios. Por eso insistimos en la importancia de estudiar, leer, entender, practicar, proclamar lo que el Señor enseña en su palabra. Si es la voluntad de Dios la regla que define las buenas obras, pues lo contrario también es verdad. Es decir, no es la voluntad del hombre la regla que define las buenas obras. Y ahí es donde se presenta la confusión, ¿no?, de muchas personas que creen que es por su apreciación o por su calificación de una buena obra que lo es, cuando la palabra quizás nunca lo ordena de esa manera, ¿no? Podríamos decir que hay 3 condiciones, en términos generales, que definen lo que son las buenas obras. La primera condición es que se conforman a la ley de Dios. Esa es la primera condición. Si no están conformes a la ley de Dios, a los preceptos de Dios, evidentemente no es una buena obra. A los ojos de Dios, evidentemente. Segundo, se realizan por la fe en Cristo. Por eso los que no son creyentes no pueden hacer buenas obras, porque no actúan impulsados o motivados por la fe en el Señor Jesucristo. Hebreos 11:6 dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Y es tajante la afirmación, ¿no? Es imposible agradar a Dios si no tenemos fe en Cristo. Y la tercera condición es que la finalidad de las buenas obras es siempre la gloria de Dios.
no es la gloria de los seres humanos. Sí. 1 Corintios 10:31 dice, haced todo para la gloria de Dios. Entonces vemos las tres condiciones, ¿no? Se conforman a la ley de Dios, o sea, es la palabra la que está dirigiendo lo que es la buena obra. Segundo, se realizan por la fe en Jesucristo. Y tercero, su finalidad es la gloria de Dios. Por esas tres condiciones que podemos encontrar para identificar lo que es una buena obra aceptable para Dios, es clara la afirmación que hicimos al comenzar, ¿no? Que los impíos, los no creyentes, los no salvos no pueden hacer buenas obras aceptables a Dios, porque no reúne las tres condiciones. Las tres condiciones tienen que estar presentes siempre. Si falta una de ellas, deja de ser una buena obra, ¿no? Quizás es una buena intención, quizás a ojos de la sociedad podría interpretarse como una obra buena, ¿no? Un poco lo que hablábamos ahora en la conversación que teníamos, de que hay normas de conducta, normas de educación, que normalmente se espera que una cultura, que una sociedad desarrolle, ¿no? Pero estas no son buenas obras delante del Señor, ¿no? Es solamente las normas que rigen el comportamiento dentro de una sociedad para que la sociedad siga un orden, ¿no? Evidentemente allí también está la gracia común del Señor dirigiendo esas normas, pero no son buenas obras en el sentido bíblico. Bueno, las buenas obras son expresiones concretas y prácticas de obediencia a Dios y de bondad y generosidad hacia los necesitados. Así podemos definir lo que son las buenas obras. Hechos 9:36 dice, había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas, en las limonas que hacía. Hechos 10:38, refiriéndose al Señor, dice, cómo Dios ungió en el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. 1 Timoteo 6:18, que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos. 1 de Timoteo 5:10, refiriéndose a las viudas que debía atender la iglesia, que tengan testimonio de buenas obras. Si han criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. 1 Corintios 7:23, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Bueno, son versículos que nos ayudan a respaldar estas afirmaciones, ¿no? Que las buenas obras son las que Dios ha destinado para que sus hijos hagan, ¿no? O sea, de hecho están decretadas desde la eternidad. No es algo que nosotros nos inventemos porque quizás nos van a ver mejor en la sociedad o en el círculo de la iglesia que nos está viendo. ¿Por qué son importantes las buenas obras? Nosotros afirmamos que somos salvos por gracia, no por obras, pero hay una importancia que tienen las buenas obras en la vida del creyente. Dice el texto de la Confesión de Fe, segundo párrafo, estas buenas obras hechas en obediencia a los mandamientos de Dios, ahí está la primera condición, son los frutos y evidencias de una fe verdadera y viva, segunda condición. Y por ella los creyentes manifiestan su gratitud, fortalecen su seguridad, edifican a sus hermanos, adornan la profesión del Evangelio, tapan la boca de los adversarios y glorifican a Dios. Tercera condición, cuya hechura son creados en Cristo Jesús para ello, para que teniendo por fruto la santificación, tengan como fin la vida eterna. Es preciosa, ¿no? Esta afirmación de la confesión de fe. En esta afirmación entonces aparecen por qué, o se describe por qué es importante, o por qué son importantes las buenas obras. En primer lugar, podemos decir que las buenas obras son importantes por el testimonio, sobre todo por el testimonio para nosotros mismos como creyentes. Claro, también para el testimonio público, pero evidentemente que la raíz de las buenas obras es para fortalecer nuestra fe, ¿no?
Por lo tanto, es un testimonio para nosotros. Son frutos, son evidencias de que tenemos una fe viva, como dice Santiago, ¿no? ¿Cómo vamos a mostrar nuestra fe si no estamos evidenciando los frutos de esa fe? La fe no es algo que se designa solamente, yo tengo fe, ¿no? Muestra esa fe con tus obras. ¿Cómo vemos la fe de un creyente? Pues por lo que hace, evidentemente. Así que en ese contexto de la gracia del Evangelio, de la gracia del Señor, las buenas obras son de muchísima utilidad. Muy útiles para el creyente, muy útiles para la iglesia, muy útiles para la sociedad, para nuestras familias. Nuestras familias son bendecidas, aun cuando ellos no sean creyentes, por la gracia que el Señor nos da para obrar bien, para hacer buenas obras. Pero solamente en ese contexto, ¿no? En el contexto de la gracia del Evangelio. Por lo contrario, en el contexto de los méritos humanos, las buenas obras no tienen absolutamente ningún favor de Dios, ¿no? No tienen ninguna utilidad delante del Señor. Así que están los dos contextos, ¿no? El contexto de la gracia de Dios y el contexto de los méritos humanos. Evidentemente, el tema resulta relevante para nosotros porque la sociedad en la cual vivimos, la cultura en la cual vivimos, los méritos humanos tienen mucha importancia. Nos califican por nuestros méritos, ¿no? Por los estudios que tengamos, por la forma en que nos expresemos, incluso por el físico que tengamos, por la salud. O sea, todo esto como que va sumando méritos para adquirir un trabajo, para ser reconocido dentro de la sociedad, para ser admirados. Bueno, para todo ello siempre califican los méritos del ser humano. Pero delante de Dios esto no tiene ningún sentido, ¿no? Delante de Dios es la gracia, su gracia, que sobrepasa cualquier mérito humano. La segunda razón es por los resultados. O sea, la segunda razón por qué es importante la buena obra, por los resultados. Dice el texto de la confesión, el primero de ellos, manifiesta gratitud al Señor. No solo de labios, sino también por nuestros hechos. En Lucas 36 encontramos un versículo que dice, por lo cual te digo que muchos pecados le son perdonados porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Así que las buenas obras son una expresión de nuestra gratitud a Dios. Cuando nosotros no hacemos buenas obras que el Señor pone delante nuestro, estamos evidenciando que quizás no apreciamos en su verdadera magnitud lo que el Señor ha hecho por nosotros. Y por lo tanto no sale la expresión de las gracias al Señor a través de la manifestación de las buenas obras. Y por eso el Señor dice esto, ¿no? Lo afirma, porque amó mucho. Amó mucho porque se le perdonó mucho. Entonces aquí vemos ese contraste que estábamos hablando hace un momento de que según la sociedad son los méritos los que valen, los que cuentan, pero según Dios es la gracia de Dios la que tiene valor. Pero ese hecho de que sean los méritos los que a los ojos de la sociedad tienen valor, hace entonces que nosotros intentemos cruzar la frontera también en nuestra vida cristiana, pensando que a través de los méritos de las buenas obras vamos a ganar delante del Señor una mejor posición. Y si esa es la motivación que nos impulsa a hacer buenas obras, estamos equivocados, ¿no? Sí. La motivación que nos impulsa a hacer las buenas obras es esa expresión manifiesta de nuestra gratitud a Dios. Él ya ha hecho la obra de salvación a través de Cristo, ¿no? Toda la obra de Cristo es una manifestación profunda del amor de Dios, ¿no? Hacia el creyente, hacia sus escogidos. Y por lo tanto los escogidos de Dios, como respuesta a esa iniciativa de parte de Dios, hacen buenas obras. En segundo lugar, fortalecen la seguridad del creyente al hacer visible su fe. La fe no es solo para recibir, sino sobre todo para dar. Aquí también nos solemos confundir, ¿no? Muchas personas piensan, bueno, yo tengo fe para que el Señor obre una solución a mi dificultad, ¿no? Sea dificultad económica, de trabajo, de salud. Y casi que restringimos la obra de la fe para recibir. Pero cuando estamos tratando el tema de las buenas obras y decimos que una de las condiciones es tener fe en Jesucristo para que estas buenas obras sean aceptables a Dios, significa que las
buenas obras son fruto de la fe y por lo tanto la otra cara de la moneda de la fe es la expresión a través de las buenas obras. O sea, no solamente para recibir, sino para dar. Cuando damos buenas obras, cuando damos a nuestro prójimo lo que el Señor nos ha dado primero a nosotros, estamos manifestando fe en el Señor Jesucristo. Una fe débil, una fe inactiva, produce una profunda inseguridad en el creyente, en el cristiano. Por eso vuelvo y repito, las buenas obras fortalecen nuestra fe. Fortalecen nuestra fe. Hijitos míos, dice 1 Juan 3, 18 y 19, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Aseguraremos nuestros corazones delante de Él. O sea que el hacer buenas obras, de acuerdo con esas condiciones que hemos estado comentando esta mañana, hacen que nuestra fe se fortalezca cada día más, ¿no? Y cuando dejamos de hacerlas, pues nuestra fe se debilita. Comenzamos a perder la fe y la actividad de la fe. Tercer punto, edifican a los hermanos. Edifican a los hermanos. Tienen un efecto directo, en mayor o en menor medida sobre los hermanos. Dice 2 Corintios 9:2, pues conozco vuestra buena voluntad, de la cual yo me glorío entre los de Macedonia, que acá ya está preparada desde el año pasado, y vuestro celo ha estimulado a la mayoría. Y aquí estamos hablando, ustedes recuerdan el contexto de ese pasaje, ¿no? De cómo las buenas obras, las dádivas de aquellos estaba sirviendo para que la otra iglesia se edificara, porque estaba pasando una necesidad, ¿no? Así que tiene un efecto directo sobre otros hermanos. Edifican la iglesia. Cuarto, adornan el evangelio. Adornan el evangelio. Lo revisten para engalanarlo, ¿no? Para que se vea engalanado, hacerlo atractivo, ¿no? Así alumbre vuestra luz, dice el Señor, delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Aún delante de los incrédulos, nosotros debemos buscar que ellos glorifiquen a Dios y no que lo maldigan, ¿no? Cuando ven nuestro rechazo, nuestras malas obras, nuestras actitudes pecaminosas, ¿qué es lo que producen en los impíos? Pues produce el efecto contrario, ¿no? Maldicen el evangelio, ¿no? Pero las buenas obras, no dadas para recibir nada a cambio, sino solamente porque el Señor nos lo manda, que lo hagamos, eso produce la gloria de Dios, incluso en aquellos que no tienen ni idea del evangelio, que no lo quieren aceptar, ¿no? Producen la gloria de Dios. Por eso dice el Señor, ¿no? Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que al ver esas buenas obras glorifiquen al Padre que está en los cielos. Siguiente, tapa la boca de los adversarios. Aunque murmuren, no podrán confirmar sus acusaciones. Dice 1 de Pedro 2:12, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Por lo tanto, las buenas obras tapan la boca de los adversarios. Y finalmente, glorifican a Dios, que es la finalidad de la que expresábamos, ¿no? Filipenses 1:11 dice, llenos de fruto de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Así que, hermanos, sabemos que efectivamente el camino que tenemos que transitar es un camino estrecho, pero además de las dificultades que tiene, también el Señor nos presenta esas oportunidades de hacer buenas obras, de servirle a Él, haciendo lo que Él presenta delante de nosotros, ¿no? Estamos en ese camino estrecho, pero es para ayudarnos mutuamente, para estimularnos, para animarnos, para acompañarnos, para levantar al caído. Esas son las buenas obras que el Señor presenta en nuestro camino, ¿no? Esas las ha preparado para que andemos en ellas. Estas son entonces las razones por las cuales decimos que las obras son importantes, ¿no? Las buenas obras son importantes. ¿Cuál es la causa de las buenas obras? Tercer punto.
dice el texto de la confesión, la capacidad que tienen los creyentes para hacer buenas obras no es de ellos mismos de ninguna manera. O sea, no es algo que nos nazca naturalmente, ¿no? Sino que es completamente del Espíritu de Cristo. Y para que ellos puedan tener esta capacidad, además de las virtudes que ya han recibido, se necesita una influencia efectiva del mismo Espíritu Santo para orar en ellos el querer como el hacer por su buena voluntad. Sin embargo, no deben volverse negligentes por ello, como si no estuviesen obligados a cumplir deber alguno aparte de un impulso especial del Espíritu, sino que deben ser diligentes en avivar la gracia de Dios que está en ellos. Bueno, es un párrafo muy exhortativo, ¿no? Sí, exhortativo frente a la negligencia. Hebreos 13, 20 a 21 dice: y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda buena obra. Es la petición en esta oración. Os haga aptos en toda buena obra para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo. Está claro, ¿no? El pasaje, que es el Señor el que pone en nosotros el hacer las buenas obras, no nace de nosotros. Se requiere, por lo tanto, la obra del Espíritu Santo para que el creyente pueda hacer las buenas obras. Se requiere, es imprescindible. El hombre, el creyente, por sí mismo no tiene capacidad de hacer buenas obras. Necesitamos del Espíritu del Señor. Por eso otra vez resalta el hecho de que las buenas obras aceptables a Dios solamente las puede hacer el creyente, porque es en el creyente donde habita el Espíritu Santo. Sí, es el Espíritu Santo el que produce el querer como el hacer. Segunda de Corintios, hay 3 pasajes que son muy importantes con respecto a este tema. Segunda de Corintios 3:5 dice: no que seamos competentes por nosotros mismos. Nosotros no somos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Proviene de Dios. Filipenses 2, 12 y 13. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. O sea, como el Espíritu produce en nosotros el querer como el hacer, ocupémonos en ella. Ocupémonos en hacer las buenas obras, es lo que está diciendo Pablo allí en los Filipenses. Y en Efesios 2:10 dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. La creación de Dios, nosotros como creación de Dios, lo fuimos para las buenas obras. Y cuando somos reconciliados en Cristo, se restaura ese objetivo de hacer las buenas obras en nuestro corazón, porque el Espíritu habita en nuestro corazón y somos traídos nuevamente a la vida en Cristo, ¿no? Esas buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Así que estas son la causa de las buenas obras, ¿no? Es el Espíritu que habita en nuestro corazón. Bien. Siguiente punto. Vamos a avanzar un poquitín más. Dice el párrafo 6, la aceptación de las buenas obras. No obstante, por ser aceptados los creyentes por medio de Cristo, sus buenas obras también son aceptadas en Él, no como si fueran en esta vida enteramente irreprochables e irreprensibles a los ojos de Dios, sino que a Él, mirándonos a través de su Hijo, le place aceptar y recompensar aquello que es sincero, aun cuando esté acompañado de muchas debilidades e imperfecciones. Claro, algo que normalmente nos desmotiva mucho es que, aun cuando queremos hacer buenas obras, sabemos que estas buenas obras están manchadas, ¿no? No son perfectas, son imperfectas. Muchas veces las hacemos a medias, ¿no? No llegamos a cumplir cabalmente la buena obra. Muchas veces las hacemos a regañadientes. Sí. Casi que a las malas las hacemos.
Pero el Señor, en su misericordia y por su gracia, las acepta porque las mira a través de Cristo, porque estamos unidos a Cristo. Vosotros también, dice el apóstol Pedro, capítulo 2, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Es por medio de Cristo que nuestras buenas obras son aceptables a Dios. La fe en Cristo, la segunda condición de la que hablamos al iniciar, ¿no? Es por la fe en Jesucristo que son aceptables las buenas obras delante del Padre. Si las obras que hacemos son solo aquellas para las cuales el Espíritu Santo nos prepara y nos la presenta delante nuestro para hacerlas, ¿por qué razón nos son recompensadas? Porque es el texto del párrafo que acabamos de leer, que el Señor recompensa las buenas obras. ¿Por qué razón son recompensadas las buenas obras que hacemos los creyentes solamente en obediencia y en fe en Jesucristo? Pues básicamente es porque hay una acción conjunta, hermanos. Es verdad que la gracia de Dios nos guía, pero yo soy responsable de hacer las buenas obras. Yo soy responsable de ocuparme de las buenas obras, ¿sí? De hacer esas buenas obras, aun cuando sean imperfectas. Cristo las perfecciona y las muestra buenas delante del Padre, porque se ven a través de Cristo, no a través de nosotros, ¿no? No solo las perfecciona, sino que, afirma el párrafo de la confesión de fe, sino que además las acepta y las recompensa. Es extraordinario, ¿no? Esta verdad es tremenda, hermanos. Nuestras buenas obras, imaginémonos que son como piedras. Así son nuestras buenas obras, piedras que encontramos allí por la calle, por el camino, sin valor alguno en sí mismas. No tienen, por sí mismas nuestras buenas obras no tienen ningún valor. Son imperfectas. Tienen aristas filosas, ¿no? Si agarramos la piedra con firmeza nos hacemos daño en la mano, ¿no? Son muchas veces poco atractivas. Son eso, ¿no? Piedras en el camino, llenas de defectos, poco útiles si las valoramos realmente, ¿no? Pero Cristo las convierte no en una piedra, sino en un diamante precioso. Las talla el Señor Jesucristo y las presenta al Padre como una joya preciosa. Eso es lo que hace Cristo con nuestras buenas obras. Esas piedras insignificantes, imperfectas, que no tienen valor, Él las transforma y las presenta al Padre como un diamante bien tallado, ¿no? Vosotros también como piedras vivas sed edificados, vuelvo y repito, como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Eso es lo que hace Cristo, hermanos. Él sabe que nuestras buenas obras son imperfectas, están contaminadas aún por nuestras imperfecciones, ¿no? Por nuestra falta de santidad. Pero al estar unidos nosotros en Cristo, Cristo perfecciona esas buenas obras y no solamente las perfecciona, sino que las recompensa, nos da regalos por esas buenas obras. Vemos la gracia del Señor, ¿no? Que es súper abundante, más allá de lo que nos imaginamos, ¿no? Nos preguntamos, ¿cuál es el peligro de las buenas obras en los creyentes? También es una buena pregunta, ¿no? ¿Hay peligros en hacer las buenas obras? Hay peligros. El peligro es, sobre todo, caer en el orgullo de haber hecho las buenas obras. Por ello el Señor manda a vigilar constantemente nuestro corazón y nos dice que no vea tu mano izquierda lo que hace tu derecha. Sí. Que no estemos proclamando nuestras buenas obras, ¿no? Diciendo, mira, aquí estoy, hice tal cosa, hice aquello. No, el Señor dice, hazlo en secreto. Que no sepa tu derecha lo que hace tu izquierda. No saques pecho por algo que yo te he puesto delante para que lo hagas. Bien. Entonces, esto es el tema de las buenas obras referidas a los creyentes. ¿Y qué pasa con las obras buenas, entre comillas, de los incrédulos? El párrafo 7 habla acerca de este tema, ¿no? Dice, las obras hechas por hombres no regenerados, aunque en sí mismas sean cosas que Dios ordena y de utilidad tanto para ellos como para otros, sin embargo,
por no proceder de un corazón purificado por la fe y no ser hechas de una manera correcta de acuerdo con la palabra, ni para un fin correcto, que es la gloria de Dios, son, por tanto, pecaminosas y no pueden agradar a Dios ni hacer a un hombre digno de recibir gracia por parte de Dios. Y a pesar de esto, el hecho de que descuiden las buenas obras es más pecaminoso y desagradable a Dios. Bueno, también es un párrafo contundente, ¿no? En el sentido de que las obras de los incrédulos, como hablamos al comienzo del estudio de este capítulo, no cumplen esas condiciones. Recordemos que son tres, ¿no? Que están conformes a la ley de Dios, la primera condición. Segundo, que se realizan por la fe en Jesucristo. Y tercero, que su finalidad es la gloria de Dios. Son las tres condiciones para que las buenas obras sean aceptables al Padre. Entonces, estas buenas obras que hacen los incrédulos no son obras buenas delante de Dios, pero aún así son obras necesarias. Son obras necesarias. Y es peor para el incrédulo no hacerlas que hacerlas. Sí, es peor para los incrédulos. Martín Lutero llama las buenas obras de los incrédulos los pecados espléndidos. Bueno, un calificativo interesante, ¿no? Los pecados espléndidos. Así que es bueno que hagan las buenas obras los incrédulos. Es bueno ver que hay personas que están visitando hospitales, que están visitando cárceles, que están llevando alimento a los necesitados. Es bueno esto. Y hay que agradecer al Señor que haga que aquellos hombres que cuando no crean en Él hacen estas buenas obras y delante de Él esas buenas obras no tienen ninguna relevancia desde el punto de vista de recibir gracia alguna, pero son importantes y son necesarias en nuestra sociedad. Bien, hermanos, entonces, básicamente esto es lo que se desarrolla en este capítulo 16, las buenas obras. Hemos visto entonces esas tres condiciones. Nunca olvidemos por qué son importantes las buenas obras, por lo que significan nuestra vida, para perseverar en el camino, para animarnos, para reafirmarnos, para servir a la iglesia, servir a los hermanos y sobre todo, para la gloria de Dios.